vamos a conversar sobre un tema muy interesante. Siempre hablamos de cómo gestionar el cambio y cómo hacer que el cambio se dé. Aquí estamos hablando de la manera contraria. Es decir, para que el cambio se dé, hay que partir de un punto de decir no cambies hasta que. Y para eso, Miriam Larios, directora de Acertare, ha preparado un mensaje muy importante para todos ustedes y les agradeceremos que compartan sus ideas, compartan sus preguntas para que esto sea también un diálogo. Aquellos que están llevando un proyecto de reto que no es fácil, que podría no salir adelante, aquellos que estén gestionando un proceso inclusive personal del cambio, esto es lo que quisiéramos compartir con ustedes. Miriam Larios tiene muchos años de experiencia del lado de consultoría, del lado de ejecutar proyectos. Miriam, te quiero dar el micrófono y gracias por todo este mensaje que nos tienes. Muchas gracias, Julián. Bienvenidos a todos. Qué gusto verlos mes con mes. Nos gusta conversar con ustedes, hacer contacto, generar comunidad para hablar de temas que vemos en nuestro día a día y que generalmente buscamos atenderlo de manera personal. Y nuestra intención es siempre generar diálogo y conversaciones alrededor de temas que nos interesan a todos, porque estoy segura que todos nos podemos relacionar con aquellas cosas que vamos a conversar el día de hoy. Así que muchísimas gracias, Julián, y que tengan excelente día y excelente tarde a todos aquellos que nos ven. Y efectivamente, Julián, como mencionas, yo quisiera comenzar recalcando algo que nos han comentado. Parecería que en cada webinar que tenemos, ¿no? En cada conversación que tenemos, existe una pregunta que se asemeja en todas las ocasiones. Y es, oye Miriam, oye Julián, pero ¿cómo gestionamos una iniciativa de cambio cuando los directivos son los primeros resistentes? ¿No? Recuerdo una pregunta donde decían, los primeros que no quieren cambiar, los primeros a quienes tendríamos que estar convenciendo. Y esa pregunta, escucharla varias veces me hace generarme muchas reflexiones. Y es, espera tantito, ¿por qué se está planteando una iniciativa de cambio organizacional cuando los responsables de ejecutarlo están resistentes? Y lo pongo entre comillas por justamente lo que hemos conversado en otras ocasiones. ¿Cuál es la causa de la resistencia? ¿El otro o yo que genero esas reacciones? Las reacciones de resistencia en los líderes justamente se dan cuando no se ven involucrados en cualquier iniciativa. Entonces, la respuesta ante esa pregunta, desde mi punto de vista, es, espérate tantito, no cambies. Si tú detectas que en la organización los responsables de ejecutarlo, detén, haz un paro en el camino y no cambies. Y sonaría contraproducente, ¿no? Pensar que hay que no cambiar para empezar una estrategia de cambio. Ese sería el paso 0, detener y no cambiar. No cambiar hasta que cumplas los básicos. Y es como cuando empezamos antes de correr, sabemos caminar, y antes de caminar sabemos gatear, y antes de gatear sabemos detener la cabeza. Hay que dar los primeros pasos para sustentar una iniciativa de cambio con aquellos que lo van a liderar, que lo van a vivir y quienes se van a impactar. Y para eso hay que detener y establecer un lapso en el plan de las iniciativas para planificar aquellas cosas que necesitamos tomar en cuenta. Y fíjense en las palabras y el lenguaje que utilizo a la hora de estar exponiendo esto que les pongo sobre la mesa, porque no estoy hablando de cómo yo lo voy a hacer, sino cómo voy a generar y facilitar que hagamos entre todos. Y ese es el arte que tiene la ciencia del Change Management, el lograr ejecutarlo. Y nosotros les ponemos sobre la mesa un marco de referencia que es nuestro Change Canvas, que ayuda a dar estructura en el quehacer de estos primeros pasos de gestión del cambio. Y el primer paso es alinear e integrar a aquellas personas que necesitamos. Como el otro día leía, ¿no? No es que estemos en el mismo barco, pero estamos en el mismo mar. Entonces, si el mar está
tiene ciertas condiciones, pues necesitamos involucrar a quienes están no únicamente en nuestro barco, sino en otros, que cada quien está lidiando con diferentes temas. Entonces el primer punto es alinear e integrar para definir el proyecto de valor y su promesa de aquello que va a entregar como beneficio a la organización y a las áreas. Ese es el primer paso. Y la palabra, a mí, alinear, me parece fundamental. Vamos a ahondar en cada uno de ellos, pero me gustaría que nos quedáramos con ese primer verbo, ¿no? Alinear, para que todo el mundo comprendamos lo mismo de aquellas cosas que van a cambiar. Y efectivamente, no cambies hasta que tengas también el segundo paso, que es analizar el cambio y su impacto, cómo impacta el cambio organizacional en cada una de las áreas diferentes y en cada una de las audiencias diferentes. Quisiera entrar a detalle, les voy a compartir algunos temas que nosotros trabajamos y platicamos con nuestros clientes para preparar a la organización y hacer observar y entender al resto de la gente y a los líderes sobre qué cosas van a impactar cuando dirigimos un proceso que va a ser vivido por personas. Siempre hablamos que los proyectos impactan en procesos, tecnología y gente. Y ese trinomio no lo podemos dejar cojo sin esa parte de gente, de quién se va a ver impactado y cómo lo está interpretando. Y el paso número 3, no cambies hasta que logres co-crear una estrategia, insisto, alineada, identificando los cambios y revisando qué es lo que va a impactar. Y cuando yo hablo de co-crear una estrategia, es porque a veces como consultores tenemos que lograr entender la cultura de la organización, el mindset, los paradigmas, las lecciones aprendidas de aquellas cosas que han construido su historia. Y hay que honrar y respetar esos momentos de la organización que recibe una nueva forma de hacer y que como consultores o como nuevos integrantes de una empresa tienen como reto entrar a una organización y disminuir la curva de aprendizaje, ¿sabes? ¿Y eso cómo lo vas a hacer? A través de qué herramientas y qué técnicas vas a lograr comprender esto que le llamamos lecciones aprendidas, que sistémicamente en una organización se generan en comportamientos o creencias o paradigmas. Cosas como, esto ya lo hicimos, esto aquí no va a funcionar, no, ¿para qué me propones esto si eso ya lo intentamos? Y por favor, vayan escribiendo cualquier duda, comentario o anécdota que nos ayude a Julián y a mí a ir puntualizando en aquellas cosas que quisieran que profundizáramos. Entonces, en este primer paso que les mencionaba, facilitar una visión compartida, tiene una gran arte detrás. Regreso a la pregunta frecuente. ¿Cómo gestionar un cambio cuando los líderes son los primeros en estar resistentes? Y los invito, aquí van a ver la cita del webinar justamente del mes pasado de octubre, donde hablábamos de los personal drivers, ¿no? Que todo mundo interpreta conforme le va en la feria. Así decimos en Latinoamérica, cómo nos va en nuestras vidas diarias, interpretamos las propuestas de cambio que se nos presentan. Explicar el para qué surge una iniciativa de cambio es fundamental. Y fíjense cómo no utilizo la palabra por qué el cambio versus el para qué. Porque el para qué establece el rumbo de la organización que necesitamos generar. Y tenemos que tener claro qué problema resuelve o qué oportunidades vemos en el futuro. Porque cambiar no solamente tiene que arreglar temas del pasado, sino crear las bases del futuro. Y crear una narrativa lo suficientemente sólida y atractiva para quienes lo van a vivir es fundamental. Y a veces las narrativas, el cómo lo vamos a explicar y cómo vamos a construir ese para qué, significan cosas muy crudas. Sabemos que los cambios no necesariamente siempre tienen un beneficio de por delante de manera tangible e inmediato, sino tal vez el beneficio único de la supervivencia, de la perdurabilidad en el mercado, de mantenernos competitivos, de renovarnos o morir. Pero eso hay que dar claridad, el para qué.
Porque una vez que tú presentas una iniciativa de cambio a aquellos impactados, ¿cuál crees que sea la primera pregunta que se hagan al escucharte decir que las cosas van a cambiar? ¿Cómo van a cambiar para mí? ¿Y en qué me estás tomando en cuenta? Y eso con las primeras conversaciones que tienen que ver con la mesa directiva y con todos los responsables que van a ser aquellos líderes que van a cascadear la información. Entonces hay que ayudar a esta población a actuar como una guía para que puedan también cascadear y alinear a sus propios equipos y definan y destinen todos aquellos recursos que se requieren, tiempos, esfuerzos, iniciativas u otros cambios que se requieren hacer en la organización para que esto se ejecute. Entonces, dotando de los para qué, es importante que muchas veces le dediquemos el tiempo a estas conversaciones. Hace unas semanas, prácticamente hace un mes, estaba dirigiendo una sesión, facilitando una sesión con un equipo directivo que comienzan un proceso de cambio importante en la forma en la que van a operar. Y parte de las preguntas era, ¿hace cuánto estaban sentados todos en un mismo lugar atendiendo un mismo objetivo? ¿Adivinen cuál fue la respuesta? No me acuerdo cuándo estábamos tantas personas reunidas en un espacio y lugar hablando del mismo tema, todos los responsables de la organización. ¿Y para qué creen que es importante conversar sobre esta iniciativa de transformación que tienen sobre la mesa? Ustedes particularmente. Y a través de esas preguntas fueron ellos mismos construyendo la narrativa que a nosotros como gestión del cambio nos parece fundamental comunicar al resto de la organización, porque cada uno de ellos se fue dando cuenta que la visión que uno tenía se complementaba con la visión de sus compañeros y compañeras. Y eso es fundamental. Entender dónde está la organización y hacia dónde va su estrategia y cuál es la visión, da razón para qué establecer una iniciativa. Y cuando yo pongo esta ruta, digamos, de conversación, que puede ser incluso una agenda de un taller directivo, pero el objetivo final es contestar la pregunta, ¿para qué estamos haciendo esto? ¿Para qué nos estamos metiendo en camisa de 11 varas? ¿Para qué nos estamos complicando la vida teniendo un proyecto que nos va a demandar tiempo, dinero, esfuerzo, calidad de vida, discusiones, análisis, ¿no? ¿Para qué vale la pena? Entonces, pensar cuál es el sueño que nos inspira, que no únicamente es crecer. ¿Te acuerdas, Julián, cuando nos llamaron quiero que me ayudes a modificar mis procesos? ¿Pero para qué quieres cambiar los procesos? Pues para que realmente tengamos orden en la compañía. Oye, y teniendo orden, ¿qué es lo que vas a conseguir? Etcétera, etcétera, hasta que descubrimos que los dueños querían irse de vacaciones sin el agobio de que la compañía no funcionara sin ellos. Y entonces de ahí vino un entendimiento y descubrimiento de que no solamente se tenía que trabajar en procesos, sino incluso en su organigrama y incluso en su estructura organizacional. Entender cuál es mi visión. No quiero crecer, quiero que mi empresa se sostenga, mantener a las familias trabajando y teniendo el ingreso económico de las familias a quienes les he dado, y a la vez quiero tener calidad de vida. Y para eso entonces toma relevancia el invitar a otros, porque es eso, es invitar, alinear la visión compartida, alinear la visión, es invitar a otros a algo que tú descubriste. Y para eso necesitas conversar. El propósito, tu visión, la forma en la que lo vamos a hacer, cómo voy a revisar, cómo voy a ejecutar esto, manteniendo esto que es importante para mí, en qué va a estar que esto sea un éxito o sea un fracaso, en dónde tengo que cuidarlo, cuáles van a ser los proyectos adicionales, que a mí me gusta decir, cuáles son los proyectos hijitos de las iniciativas grandes.
Entonces, con esta ruta de conversación, lo que cobra relevancia es, por lo tanto, la conclusión que tenemos es que tenemos que tener un proyecto que se llama, y pongámosle nombre, ¿no? Y eso lo que nos permitirá es tener claro qué es lo que vamos a hacer y entonces ahora sí dar el segundo paso. Dar el segundo paso para identificar a quiénes van a impactar. Porque la pregunta es hacia dónde vamos, para qué lo queremos y qué necesitamos hacer. Y ahora el cambio nunca ocurre en el vacío de la organización. El cambio afecta a las personas, a los procesos y a sus dinámicas de trabajo, a lo que yo he construido a lo largo de mi tiempo. Y entonces esto hay que respetarlo, pero sobre todo hay que identificarlo para que veamos quiénes son aquellos afectados, que son directos e indirectamente. Y fíjense que en esa primera sesión ya empezamos a tener una idea. Me refiero a la sesión donde estamos alineando a los líderes. Ahí ellos mismos, a través de estas preguntas que les muestro y a través del Canvas que nosotros les ponemos a su disposición, con una guía de preguntas, para que la gente ya vaya identificando desde su perspectiva y nos vaya diciendo, oye, me parece que en la planta a estas personas habrá que involucrarlas. Oye, me parece que la gente de esta área que está abriendo de más sucursales le va a interesar saber que estamos haciendo esto. Entonces no es un solo observador desde gestión del cambio quienes estamos identificando, sino estamos co-creando y facilitando para que todos los observadores ayuden a disminuir los puntos ciegos cuando crees la estrategia. Entonces, clasificar la influencia que cada uno de estos afectados, involucrados o impactados tienen en la organización nos dará muchísima visibilidad para ayudar a hacernos la estrategia. Y tener ese mapeo nos generará un input súper interesante a la hora de decir cómo abordar o qué tipo de riesgo podemos tener al respecto de acuerdo a cómo estamos planeando la ejecución. Incluso hemos tenido oportunidad de hacer cambios en las rutas de despliegue o en la estrategia de implementación, simplemente porque nos damos cuenta que el alcance que se estaba viendo tal vez era menor del que realmente es, o al revés, que se piensa que hay un gran impacto cuando no necesariamente es así. Pero esto solo ocurre cuando logramos involucrar a la gente a la gente que realmente está involucrada. Y algo fundamental y que me encantaría que esto se lo llevaran como punto clave de esta sección, compartirles que hay que identificar las posibles reacciones de aquellos involucrados y las motivaciones de cambio. Para eso los invito a ver el webinar que impartió Julián el mes pasado y está en nuestro canal de YouTube. Es el Personal Change, y en el webinar se llama Herramientas y Competencias de Gestión del Cambio. Y hay una sección donde hablamos del Personal Change Drivers, que es la pirámide de las P's, ¿no? Que establecen nuestras propias necesidades y por qué reaccionamos cuando alguien me propone un cambio a algo que no estoy tan acostumbrado. Y la naturaleza humana creo que es muy relevante tomarla en cuenta, ¿no? Yo siempre hago encuestas informales cada vez que hablo con responsables de las organizaciones. Y una de las cosas que a mí me gusta preguntarles es cuánto tiempo de tu día le dedicas a conversar sobre temas humanos. Y genuinamente algunos parecería que la respuesta es un porcentaje bajo, pero no. Entre mayor responsabilidad tengas en una organización, más tiempo le dedicas a gestionar las reacciones y las motivaciones de la gente que conforma la organización. Entonces, el formarte, el tener herramientas, el profesionalizar tu quehacer como gestor del cambio, incluye mucho el saber identificar las reacciones y motivaciones de las diferentes audiencias, de los stakeholders, de cómo en vez de entrevistar, conversar y ayudar a que el otro descubra su rol dentro de una organización
y que en eso, pues estas conversaciones que tenemos con ustedes, nuestra intención es brindarles esas herramientas, ¿no? Entonces, una vez que estamos identificando ese paso, pues aquí el otro día parte del equipo conversábamos de cuáles son los elementos claves que sí o sí necesitamos identificar en un proyecto para gestionar el cambio, y encontramos 3 principales puntos a cuidar. Una, que es involucrar a las diferentes áreas para tomar conciencia y dimensión del cambio. No te esperes a que los necesites para explicar, para conversar o para compartir información. Mejor adelántate tú a escucharlos para ver cómo están percibiendo desde el inicio aquellas cosas que se van comunicando. A todas las áreas, no importa si en el plan de proyecto les toca en 2 años, o en 1 año, o en 4 meses. Adelántate e involúcralos, solo para escuchar, para que tengan, 1, se sientan involucrados, y 2, para que tú cuentes con información relevante. 2, mitiga principales riesgos de naturaleza humana. Cuando tú los involucras, lo que estás buscando es mitigar que el otro reaccione anticipadamente ante algo que tú no quisieras que sucediera. Un boicot o preguntas o respuestas, o comentarios de gente que tal vez no tiene toda la información del proyecto o de lo que va a suceder, mejor dáselos tú de inicio. Y tercero, sensibilizar, comunicar y capacitar de acuerdo a las necesidades, tomando en cuenta aquellas cosas que descubriste desde el principio. De tal manera que evaluar el cambio es entender desde los procesos. Los procesos es un gran pretexto de conversación. Cuando hablas con aquellos líderes de ciertas áreas, lo que quieres identificar es un cambio que viene de un área, cómo puede llegar a impactar a otras. Y entonces, entender o hacer uso del proceso nos ayuda a saber qué cosas van a dejarse de hacer con la iniciativa de cambio, qué cosas se van a comenzar a hacer, qué cosas van a continuar haciéndose y qué cosas van a cambiar a lo largo del tiempo. Y entonces, con esas herramientas, justamente lo que vamos a poder identificar es hacer como un mapa de calor. Entonces, un mapa de calor que nos permite identificar a todas las áreas y cómo van cambiando, y entonces establecer y delegar actividades a lo largo de la organización y a otras áreas, excelencia operativa, capital humano, que se hagan responsables de administrar aquellos impactos que nosotros identificamos desde una parte de la organización. Bueno, y un tema relevantísimo, el tercer punto. Creo que se está escuchando ruido. Tomar en cuenta la naturaleza y el tema cultural y organizacional de aquellos lugares en los que estamos buscando impactar. Entonces, que co-crear la estrategia de cambio con aquellas cosas que se van poniendo en la organización, como aquellas conductas, los procesos o los sistemas o las mentalidades y valores que tiene la organización, por aquellas cosas que justamente les había comentado al inicio, ¿no? Las organizaciones son sistemas vivos, y esos sistemas vivos tienen memoria. No sé si han visto alguna vez los videos de los changos, ¿no? Que los condicionan con las bananas. Si no lo han visto, búsquenlo, cómo se generan paradigmas, que me parece que es un video que ya ha rolado a lo largo del tiempo, y es bastante conocido, pero si no, búsquenlo. Pero toda conducta va generando aprendizajes en la organización, independientemente de si tú lo viviste o no.
Pero como tú ya vives en un sistema o en un entorno, en un ecosistema, te das cuenta de que las cosas se van formando de una manera que vienen de un aprendizaje anterior. Y eso es fundamental como gestión del cambio, como gestores del cambio, identificarlos o identificar orígenes de lecciones aprendidas. ¿Cómo te puedes dar cuenta? Te doy de dar 3 tips. Date cuenta de los comportamientos que se estimulan, los comportamientos que se castigan o los comportamientos que se toleran. Y me fascina esta parte de cuáles son los que se toleran. Porque desde mi punto de vista, lo que se tolera es lo que más arraiga en comportamientos. Esto es una información de Culture Strategist que siempre uso y me gusta recalcar, porque darnos cuenta que la cultura es donde se embebe las lecciones aprendidas y no solamente la personal, sino las colectivas. Entonces, cambiar estos comportamientos implican revisar esos sistemas, los mecanismos, las costumbres y los estilos de liderazgo que se tienen. Quiero hacer un puntual énfasis en que estas mentalidades influyen en la adopción. ¿Cuál es el momento más importante para darnos cuenta de cómo va a ser adoptada la iniciativa de cambio? Que es justamente preguntar qué se ha vivido en el pasado. Si tú identificas a tres personas que hayan vivido experiencias similares en el pasado y cómo la organización, las áreas o las personas lo asimilaron, te dará mucha carnita, mucha información sobre cómo adoptarlo. El otro día leía en un portal de liderazgo a Wanda Wallace y decía: tenemos una terrible comprensión y manejo del camino emocional que trae consigo el cambio. Y que por eso, justamente por esa falta de entendimiento de cómo impactan las iniciativas que traemos en nuestras mesas hacia los demás, es lo que nos exige como líderes o como gestores del cambio, a guiar y a facilitar de manera muy inteligente los cambios en las organizaciones. Porque si no lo hacemos, les quiero compartir una frase que generalmente hablo con directivos. Si hoy Sor Juana Inés de la Cruz hablara y se dedicara a gestionar cambios organizacionales, y gracias a la inteligencia artificial tengo esta foto maravillosa de Sor Juana siendo una líder de proyecto. Líderes necios que acusáis al proyecto sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Qué mensaje tan importante, ¿no? Si no eres parte del problema, tampoco serás parte de la solución. Por lo tanto, hay que involucrar, hay que meter a la solución a aquellos que son parte del problema para poderlo arreglar. Y entonces nuestro quehacer como gestores del cambio cobrará relevancia. Si encontramos en una organización donde los líderes son los principales resistentes, recuerda involucrarlos con estos 3 pasos para evitar que ellos sean los primeros resistentes y mejor fomentar reacciones que comprendan que son parte de la solución. Así que, por eso, recuerda, back to the basics. Vamos a gatear y luego correr. Facilita una visión compartida, co-creando con los líderes, generando conversaciones, preguntando acerca de qué es lo que ha sucedido anteriormente, pero sobre todo, ¿para qué? ¿Para qué tenemos que construir una nueva visión? ¿Para qué tenemos que generar una nueva estructura de cambio? ¿Para qué? 2, ¿a quiénes van a impactar? E involúcralos independientemente de los momentos y tiempos en los que se tenga que ejecutar el cambio con esas personas. Pero respetar que el cambio impacta necesidades personales
es uno de los factores críticos de éxito de cualquier proyecto. Y 3, co-crea una estrategia de cambio con aquellos que van a involucrar y con toda la información que estás generando. Hoy les quería conversar sobre esto, Julián, equipo, y muchas gracias a todos por estar conectados, pero para mí era fundamental resumir toda esta información en 3 puntos principales, y que en aquellos puntos justamente son en los que profundizamos en nuestra certificación de Ethical Change Managers, que por cierto el próximo grupo, la próxima certificación será con un esquema y una modalidad virtual del 3 al 6 de diciembre, y estos horarios son los horarios en los que se impartirá, ya sea en España por la tarde, en Ciudad de México en la mañana, en Latinoamérica hora Santiago de Chile a mediodía. Julián, ¿algún comentario? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Todavía tenemos unos minutos para poder conversar, si alguien tiene alguna pregunta en particular. Miriam, me encanta el tema y gracias por todo lo que nos has compartido. De veras, deja mucha reflexión. Y déjame decirte que curiosamente hoy en la mañana estábamos llenando nuestro formato de stakeholders y nuestro cliente lo había llenado muy bien todo completo, pero decía, ok, ahora ya tengo el problema, la persona, el reto que hacer, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Y eso es justo lo que enseñamos en la certificación de nosotros, es el desarrollo de los skills para ejecutar esto, porque dices, facilitas una visión compartida. Sí, pero ¿cómo facilitas una visión compartida? Entonces, en este caso analizamos el perfil de la persona que está facilitando el cambio y me decía, yo soy más introvertido. Y entonces, bueno, si eres más introvertido, le dije yo también. Entonces, cuando tú estás en una junta como persona introvertida y todo el mundo dice y grita y habla y piensa muy rápido y expone, entonces tú como introvertido que piensas 3 veces las cosas para asegurarte que esté bien antes de decirla, ¿dónde está tu cancha de juego para crear y para co-crear y para involucrar? Entonces, en el cómo determinábamos que era lo que haces, no lo que haces en la junta, sino lo que haces antes de la junta, el tener reunión 1 a 1 con los diferentes personas involucradas, diferentes stakeholders. Entonces, cuando tú vas a la junta, ya llegas con la mesa puesta. Esto es el lobbying en inglés, el cabildeo en español, donde tú tienes que llegar preparado para involucrar a las personas directamente en cada uno de estos procesos. Entonces, así vas facilitando una reunión compartida. Identificas y conversas 1 a 1 para que a través de preguntas tú entiendas desde qué perspectiva están viendo, qué falta hace, qué falta en el puzzle, ¿no? En su rompecabezas, qué pieza hace falta para que enriquezcas lo que tú crees estar viendo y tengas la empatía para que otros te expliquen desde dónde lo están viendo y así puedas influenciar y puedas compartir y puedas enriquecer un proceso y llenar los puntos que podrían ser puntos ciegos. Y eso es sumamente valioso. Entonces no solo es, sí, facilita una visión compartida, pero el proceso de llegar a eso es a través de generar conversaciones detonadas con preguntas y ahí utilizamos el modelo Do It, ¿no? Son preguntas para que los otros descubran y tú lo decías muy bien hace unos momentos, o sea, tú ya llevas meses pensando en el proyecto y de un día para otro mandas un correo y quieres que todo el mundo piense igual y te la compre y se suba con tanta emoción al barco. Si a ti te tardó meses y generar el presupuesto y generar la autorización y de un día para otro, nomás por tu linda cara o tu autoridad quieres que funcione. No, bájate a nivel de piso, conversa con las personas, escucha, haz las preguntas de tal manera de que permites ir co-creando esa visión. Y no solo es que tú impongas tu visión en las personas, sino que sea una visión enriquecida entre todos. Y eso es algo sumamente poderoso, Miriam. Y eso es un punto de los que tú comentabas, ¿no? Sí, porque fundamental hacer una invitación. Es que no es lo mismo decir lo que va a suceder a invitar a que otros la hagan también junto contigo.
Un día, un director general que tiene una formación comercial, viene del mundo comercial, me decía, yo empecé a entender que tenía que vender internamente, ¿no? Y esa palabra de vender para mí significa el atraer a otros, invitar a otros. Y el lenguaje es completamente diferente de cuando tengo que decir qué hacer versus quiero invitar a otros a que compartan conmigo la visión. Y en ese proceso, en ese proceso de invitar a otros, me pueden ampliar la visión, no necesariamente es lo que yo ya vi solita, sino qué ven los demás ¿no? Aquí Leslie dice, qué importante darse el tiempo de entender y analizar el impacto. Como change managers, comprender con profundidad lo que va a cambiar y cómo va a impactar en las diferentes dimensiones del negocio es clave para que la estrategia que planteamos realmente ayude a cumplir la promesa de valor. Efectivamente, lograr que se cristalice eso, ¿no? Sí, Julián, decías. No, justo el comentario de Leslie que había puesto, ¿no? Y ver cómo va a impactar en las diferentes dimensiones del negocio y en las diferentes personas, pero preguntando a las personas, acercándonos con ellos, porque ellos son las que más saben de lo que va a cambiar, de lo que está en su campo de acción. Y eso es fundamental. Entonces, cuando evaluamos el impacto del cambio, no es desde nuestro escritorio, desde los gráficos que cambia, sino a través de conversaciones. ¿Qué te duele? ¿Qué pasa? Y no minimizarlo. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Y te acuerdas alguna vez en un cliente hicimos un cambio de nómina y de estructura y una persona dejó de ganar, no sé, 100 pesos, 5 euros, ¿no? De mucho que ganaba. Y íbamos con el de finanzas y dice, no, pero ¿qué es eso? Es muy poquito. Es que es simbólico. Y eso merma la confianza. Entonces, no subestimes el impacto del cambio, ¿no? Pues eso, sí, totalmente. Muchas gracias. Les agradecemos mucho la recurrencia que han tenido ustedes y la participación a lo largo de prácticamente el próximo mes vamos a cerrar el año, Julián, con estos webinars y estas charlas junto con ustedes. Así que si tienen alguna petición en particular, por favor, somos todo oídos para preparar información y brindarles herramientas para aquellas cosas o momentos que están viviendo. Así que, por favor, cualquier tema en particular que quisieran que comentáramos, pueden poner y concertar una cita en un botón rojo que aparece en su pantalla y pueden ver las opciones de cita que tenemos. Nos encantará conversar con ustedes de los temas particulares que tengan. Los esperamos y también en la certificación, en las fechas, en los diferentes horarios. Aquellas personas que ya han tomado la certificación con nosotros, les agradecemos mucho que sigan involucrándose y sigan complementando todo lo que vamos viendo en conjunto. Les dejamos este código QR para más información y en la página, en el apartado de Sessions, podrán encontrar fechas en otras partes del mundo también. Así que muchísimas gracias, Julián, gracias por todo y nos vemos muy prontito para seguir conversando sobre temas que nos parecen relevantes a todos. Que tengan excelente tarde y excelente día. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego, gracias.